El rock que se hace hoy en día es mimético y reproduce formas del pasado, pero con menos chispa. Eso es lo que dice Juan Perro, y a mí me parece que siempre tiene, la boca llena de grandes verdades, y justamente porque queremos que el rock siga vivo y porque además hay grandes exponentes de este género musical en este país, esta mañana tenemos el gusto de presentarles a Galo Ochoa. Galo Ochoa nació en Los Ángeles, es ex guitarrista de Cuca y es el actual guitarrista de Nata, considerado uno de los mejores guitarristas de México, junto con Lino Lava y Javier Martín del Campo. Querido, qué gusto, Galo Ochoa, qué gusto tenerte acá en San Luis Potosí. Mi Galo, ¿cuándo vas a venir por unos mezcales? Hola, buenos días. Pues debería de ir pronto. Ya tengo un buen rato que no voy, pero San Luis Potosí es una ciudad importante. Se ha vivido muchas experiencias ahí por culpa del rock and roll, muy importantes en mi carrera, pues. Entonces, sí tiene un lugar muy especial y me encanta. Galo, también tú eres compositor y por supuesto que has hecho grandes tracks de los que hemos escuchado durante nuestras juventudes y todavía ahorita, ¿no? Entre ellas con Cuca, Hijo del Lechero, Me Vale Madre y otras que son sensacionales también. Entonces, ¿sigues componiendo? Pues sí, yo creo que algo que sucede día a día. La inspiración llega cuando menos te lo esperas, en donde menos lo esperas, y pues bendito teléfono que ahora ya se pueden grabar mensajes de voz. Los teléfonos celulares ya son una herramienta importante también para el día a día del músico, porque ahí se van almacenando muchas ideas que son futuras canciones, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchos caminos para el músico, y para mí el componer y hacer canciones, pues así he estado desde niño, ¿no? De pronto haciendo una u otra canción, o como se dice en el ámbito de la música y de los guitarristas, el riff, ¿no? Yo soy guitarrista riffero, entonces eso quiere decir que es el arreglo de la guitarra, ¿no? Podemos decir que la voz, cuando no está la voz, entra la guitarra, y ese arreglo que hace la guitarra, toca la guitarra, se le llamamos riff, y pues es algo que a mí me apasiona mucho. Entonces así nacieron canciones como La Balada, El Son del Dolor. El 95% de la música de Cuca pues la hice yo en mi estancia en Cuca, ¿no? Claro. Y así tengo un montón de canciones que se disparan para distintos géneros, ¿no? O sea, ya no es nada más el sonido de Cuca, ¿no? Y así se van quedando canciones también, están en proyectos. Es interesante poder platicar con un músico y que te llegara a poner, no sé, alguna composición de él que no tiene absolutamente nada que ver, que para ti es el sello de la casa como audiencia o como espectador, pero de pronto el músico pues también escucha otro tipo de música, ¿no? O sea, es como si Tommy Iommi de Black Sabbath tuviera una funk, ¿no? Una canción funk. Claro. Y dices, pues qué raro, nunca me lo esperaría, pero pues al final del día pues somos músicos, y la inquietud nace, ¿no? Cuando menos te lo esperas. Y la inspiración sale de muchos lados. A ver, Galo, después de la separación de Cuca, tú te unes con Carlos Avilés, bajista, ¿no? Con tu hermano, con su hermano Aldo, con Cristian Gómez, y entonces diseñan Nata y se van completamente al heavy metal. ¿Cómo se da esta transición? Pues fíjate que Nata nació al final como el 98, 99, Cuca ya estaba muy mal. Y pues todos estábamos con inquietud de hacer otras cosas, y donde menos le poníamos atención era Cuca, ¿no? Porque ya estaba cojeando. O sea, y Cuca, entonces, ya ustedes decían, este ciclo ya se cerró. Pues yo sí, o sea, yo ya estaba pensando en otra cosa. La verdad es que no andábamos muy bien, y entonces yo empecé a hacer canciones que no tenían nada que ver con Cuca, ni siquiera tenían que ver con el metal. O sea, hice canciones y las iba grabando, y tenía un estudio en casa y las iba grabando, y se las mostré un día a Carlos. A Carlos Avilés. A Carlos Avilés, y me comentó, yo te ayudo a hacer letras. Y entonces
empezó como una especie de ayuda hacia unas canciones mías, pero luego me dijo, oye, ¿y por qué no armamos la banda? Porque Cuca pues ya se va a acabar. Y claro. entonces se unió a la banda y empezó a hacer letras para las canciones que yo tenía. Y como Cuca se estaba acabando, dije, oye, pues deberíamos de invitar a Nacho. O sea, estamos bien nosotros tres. Y entonces invitamos a Nacho, el baterista de Cuca, y Nata empezó con nosotros tres, pero no era metal. O sea, no era metal. Yo lo que menos quería era que sonara a Cuca o algo parecido. Claro. Entonces, muchísimas canciones del primer disco o del primer arsenal de canciones para el primer disco o la primera etapa son muy diferentes, acústicas. De hecho, si te digo que una gran influencia para ese material fue Dave Matthews Band, Ok. pues, o sea, Qué no rico, no tiene nada que ver. Claro. Entonces, Esto que estamos escuchando de fondo, por supuesto, es la música de Nata. No sé, no Tú no alcanzas a percibirlo, pero sí, nuestra audiencia que lo sepa, ¿no? Estos riffs que está escuchando de fondo, ¿no? Este sonido fuerte, ¿no? Contundente es el de Nata, la banda en donde justamente está ahorita Galileo Ochoa, donde es el guitarrista Galileo Ochoa, con quien estamos conversando esta mañana. Oye, Galo, sigue, sí, Jesús. Te pregunto, tienes producción, tienes estudio, pero también has trabajado con gente muy interesante del medio nacional e internacional. Me llama la atención cómo te ligaste a Robin Black. Robin Black es un tipo que estuvo detrás del sonido de Jethro Tull y de Alice Cooper y de Black Sabbath y de mucha gente súper importante en el universo de la música de los últimos 40 años. Trabajar con Robin Black fue para el segundo disco de Cuca. Estábamos con el material listo en su forma demo, vaya, y apareció Robin Black porque era representado por un matrimonio suizo, que ellos tenían representación de productores a nivel mundial, y curiosamente mandaron a BMG Ariola, que era la disquera en ese entonces, pues una lista por fax, porque no había ni siquiera internet, ¿no? ¿Sabes qué? Faithful Total, y representó a tales productores, y en su lista estaba Robin Black. Entonces tuvimos la oportunidad de conocerlo, coincidimos, y el resto es historia, porque trabajamos 3 discos con Robin. Robin es mi sensei, ¿no? Robin es mi Mr. Miyagi. Es gran amigo hasta la fecha, y pues sí, fue todo una experiencia trabajar con él y aprenderle pues las mañas a su estilo del rock and roll, ¿no? Y cómo hacer un disco y esa visión, y pues él es mi maestro. O sea, pues literalmente yo hoy día tengo estudio, hago producciones y él, o sea, él es mi camino, ¿no? O sea, yo a él sí le aprendí. Es curioso porque sí tuvimos la oportunidad, como muchísimas bandas en México, de trabajar con gente muy importante que ha hecho cosas importantísimas en la industria, ¿no? Y creo que todos los que tuvimos esa oportunidad de trabajar con un Robin Black o con un Adrian Belew o con Gustavo Santaolalla, o sea, todos hemos aprendido, o espero haber aprendido, pues de esa experiencia, porque pues el que se dice ser productor en México a veces nada más es fan, y creo que sí es importante tener como esa sensibilidad y esa visión para poder aportar a una canción y convertirla en algo más importante, ¿no? Para la chamacada, Adrian Belew es ex guitarrista de King Crimson y de Talking Heads y de Zappa. O sea, es una figura extraordinaria que también estuvo en esta génesis de los sonidos más avanzados de esta época noventera del rock mexicano, con Cuca en una parte, también con los Caifanes inclusive, ¿no? Sí. Santa Sabina me parece también. También, sí. Galo, a ver, ¿hacia dónde tiene que ir el rock? No solo para sobrevivir, sino para poder seguir siendo estandarte de varias generaciones que todavía tenemos mucho que decir, y por supuesto el genio musical de nuestro talento mexicano, al cual pues,
tú integras, ¿no? Y tú lo avalas, sin duda todavía tiene mucho también que expresar, ¿no? ¿Cómo poderle abrir nuevos espacios al rock mexicano? ¿Cómo tendría, ¿no? ¿Cuál es tu visión justamente, ¿no? Tras haber vivido todo esto primero con Cuca y ahora con Nata, ¿qué piensas? Yo creo que el rock and roll nunca morirá, ¿no? O sea, el rock and roll es un, pues es una manera de expresión. En mi época fue rebeldía, ¿no? Rebeldía en su estado auditivo, vaya. Hay gente que es buena para pues en su chamba de oficina, y de repente los rock and rolleros no nos encontramos en esa, o no nos vemos ahí. Hay gente que estudió, hay gente que no. Al final del día, quien es rock and rollero lo lleva en la sangre, y yo creo que esa manera de querer arriesgar, de ir contracorriente, es importante para el rock. Y creo que hoy día ese ingrediente de rebeldía o de arriesgar está faltando. Está muy en un estado de conformismo, de complacer una vez más al que tiene la programación o la dirección, o el que dice que esto va a pegar. Y creo que muy pocos defienden su camino y su ideología de una manera. Pues creo que el rock and roll va a sobrevivir siempre en el escenario. O sea, puedes escuchar miles de producciones, y cuando ves la banda en vivo, de pronto te puedes decepcionar porque la tecnología hace maravillas. Claro. Pero yo creo que la banda de rock and roll, o el músico, se defiende y se debe defender en el escenario, y el respeto al escenario. Puede ser rebelde, pero tienes que respetar tu arte, tu lugar de desenvolverlo, y es el escenario, y subirte preparado, subirte con todas las ganas. Es lo más valioso para el músico, y creo que sí hay gente que lo hace, y lo hace muy bien, pero también faltan los espacios. De pronto se van cerrando, porque ahora se miden por likes, ¿no? Tu popularidad se mide por likes, y entonces puedes tener muchísimos likes, pero muy pocos boletos vendidos, ¿no? Sí. Creo que hay que pisar fuerte en la tierra y decir: soy músico, soy del escenario, y hay que respetar ese escenario, y hay que hacer buena música, hay que estar preparado para tocar en vivo, y hay que echarle muchísimo más ganas a las presentaciones, y menos preocuparse por si tienes likes o no. Si tienes buena música y traes algo que decir, eso se contagia, eso es lo más importante. Así El es. el rock and roll debe de ser así. Puede sonar muy loco porque siento que en esta época o en esta era, ¿no? Se mide y se entienden las cosas así. Claro. Hay algo que a mí me molesta un poco, me incomoda, que es lo que antes eran festivales de rock, Sí. donde los vimos nacer. Como yo estuve en el primer Vive Latino, ¿no? No Sí, sabía sí. ni qué era el Vive Latino, pero pues íbamos a tocar, y yo estaba listo. Pero ahora el Vive Latino es un festival en donde pues tocan bandas, ahora sí que de muchísimos géneros que ni siquiera son rock. Es como siempre en Entonces, domingo. como siempre en domingo, exacto. Y siento que ellos invaden nuestro espacio, pero nosotros no podemos invadir el de ellos. O sea, Sí, es cierto. y entonces se va perdiendo la credibilidad, porque todos somos rock, ¿no? O sea, no. Es que para mí no todos somos rock, Claro. pero hay algo que no se sabe. O sea, ahorita que un poco diste mi resumen, yo soy desde niño fan del béisbol. O sea, mi pasión es el deporte. Me puedo atrever a decir que es a la par que la música, o quizás hasta más. Y desde el 2014 me dedico al entretenimiento deportivo. Anda, esa Y es tu otra beta. Sí, o sea, desde que yo no estoy en Cuca, vaya,
me he dedicado al 100% al entretenimiento deportivo y hago toda la producción y todo el entretenimiento para equipos de béisbol en el país y equipos de básquet y me encanta, es algo que me apasiona siempre. Y he aprendido también a escuchar y ver que pues, los tiempos cambian, ¿no? O sea, hay que también en ese trabajo que yo hago darle gusto y entretener a la gente, y eso no va a ser poniendo Led Zeppelin o Metallica o Royal Blood o quien sea lo que a mí me guste. Entonces se vuelve un trabajo también de entender las tendencias del momento. Entonces no estoy peleado con esas tendencias, ¿no? ¿Qué puede ser la banda o el reggaetón o etcétera, la música regional? Entiende que eso es nuestro México también, ¿no? Claro. Pero en el escenario del rock and roll es donde a mí me conflictó un poco la invasión de los espacios, y de por sí hay pocos, y todo es como ya mezclado. Eso me conflictúa porque yo también me cuestiono, ¿hay poco rock and roll o hay poco buen rock and roll? ¿O ya importa más obviamente la taquilla que lo que podría ser como una buena propuesta, ¿no? Una buena banda de San Luis Potosí que tiene años trabajando y que tiene algo que decir, y se les taponea esa oportunidad porque o no somos chistositos o no somos este género que es como lo más popular del momento. Entonces así se van como quedando bandas en sus lugares o músicos, ¿no? Pero claro. Sí, digo, no hay que quejarse de todo. Siempre el rock and roll va a salir, o sea, siempre hay dónde y cuándo, y el rock and roll pues no es un camino, no es una carretera de cuota, a veces sí es un camino empedrado, pero se disfruta, ¿no? Claro. Se disfruta y la comunión de la gente y todo es importantísimo. Así es, Galo, qué gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por este enlace. Te esperamos acá, No, hay gracias, mucho que a disfrutar, ustedes. ¿no? Y esperamos a Nata en San Luis Potosí también. Muchas gracias, espero sí ir pronto, pues gracias por la conversación, gracias por dar los buenos días de esta manera, y pues arriba el rock and roll. Un día yo te fui a ver al Disco Patín. Aquí había un lugar en Carranza muy cerca de donde estábamos transmitiendo hace muchos años, que era una pista de patinaje ochentera. ¿Y tocaban en vivo? Tocó Cuca. Oye. Ahí tocó Cuca. No, y antes de eso, te platico, estaba Chanoc. Claro, yo toqué con mi banda en Chanoc todavía. Ahí toqué por primera vez, fui por primera vez a San Luis Potosí. Le íbamos a abrir a La Maldita Vecindad con Cuca, antes de tener disco, obviamente. Yo pedí permiso, salir, yo trabajaba en la radio, y pedí permiso a mi jefe, nos fuimos un día antes, llegando a San Luis Potosí, al hotel, sale la manager de Cuca, nos dice, señores, se canceló el concierto de La Maldita. Yo en San Luis Potosí, un viernes en la noche. Digo, oye, ¿pero qué onda? Me dice, no. Aquí enfrente del hotel hay un barecito, el dueño es buenísima onda, Enrique Torres, sí, le mandamos un abrazo. Enrique Torres. Y me dice, se llama El Chanoc, y vamos a tocar ahí, nos va a dar chance de tocar. Y así es como se van como presentando las oportunidades magníficas del rock and roll. y tocamos ahí, y después Enrique hizo este concierto que tú dices en el Disco Patín, y conocí a grandes amigos, a Gabriela Rivera. Sí, de la moda foca. Sí, claro, y al buen Chanoc, y pues es una ciudad que esas cosas de principio de mi carrera rock and rollera están como muy marcados en mi corazón, ¿no? Por esas oportunidades de, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues vamos a tocar, y nosotros nos importó tanto, era tan importante para nosotros tocar en el Chanoc que tocar con La Maldita. Claro. Aparte el Chanoc era un gran lugar. Todavía existe como el Hijo del Chanoc, que es un restaurante, ¿no? Y también tenía la Frida México, ¿no? México de Frida. México de Frida todavía existe, sí, claro. Para los que no lo conocieron, lugar. Antes era bar con el restaurante, que ahora se queda como solo restaurante, en otro lugar, por supuesto. Y antes tenía bar y podrían tocar las bandas en abajo vivo. Era una casona aquí en Carranza, muy cerquita,
que abajo estaba la parte del bar Sí. y arriba estaba la parte del restaurante, pero estaba todo bajo el mismo concepto que se mantiene, que es todo Ya. este rollo, ¿no? Pero bueno, querido Alo, qué gustazo. Te mandamos un abrazo y gracias por platicar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Saludos a todos. Hasta pronto. Pues, espero vernos. Bye bye. Te esperamos. Galileo Ochoa con nosotros esta mañana, ex guitarrista de Cuca, ahora el líder de Nata, aquí con nosotros hablando de rock and roll, porque el rock no puede morir.